Buenas tardes, por favor me confirman si me escuchan. Sí, señor, sí Oh, lo escuchamos. ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sección del día de hoy. Eh, para la sección de la segunda semana vamos a tratar, primero que todo, tratar de recalcar las actividades que se deben de haber desarrollado en la primera semana. Obviamente ya hay algunos aprendices que entregaron esas evidencias, pero hay algo otros que todavía faltan y pronto están un poco embolatados. Vamos a hacer referencia pues hablar un poco acerca de las actividades de la semana uno y luego después de eso pasaremos a revisar las de la segunda semana. Entonces la primera recomendación que siempre se les suele hacer en los cursos virtuales es de que antes de desarrollar cualquier actividad consultar el material de formación. Una vez ustedes ya tengan el material de formación, bueno, no creo que no les he compartido pantalla, no me habían comentado y ya he dado inicio, disculparán ahí, pero no les he compartido pantalla. Ok, listo. Entonces, ahí sí ya creo que estamos observando la pantalla de la presentación. Entonces les estaba comentando que lo primero que siempre se les recomienda es de que ustedes traten em, de revisar lo que corresponde al material de formación. En este caso, para esta semana, o bueno, para semana 1, se debían de haber consultado dos, digamos, documentos. En la plataforma nosotros esos documentos los encontramos en dos versiones, uno en la versión descargable y otro en la versión interactiva. ¿Dónde podemos encontrar este material? Entonces simplemente es ingresar a la plataforma, a Territorium, a la parte principal de al back office o del curso, y una vez encontremos, ¿cierto?, la barra de herramientas y todo eso, ir por contenido del curso. En contenidos del curso simplemente sería ubicarnos en la parte donde dice actividad 1. Cuando ustedes estén en actividad 1, pues van a encontrar una carpeta que dice guía de aprendizaje 1, material de formación de actividad de aprendizaje 1, material o el enlace para poder ir a ese material, y la carpeta de evidencias, en este caso la evaluación. Para consultar el material de formación, entonces nosotros a cuál nos iríamos, el de la actividad 1, que dice material de formación y material de formación 1. En este, como les comenté, encontramos en realidad 4 enlaces, pero son 2 documentos. Uno que viene tanto en versión descargable e interactiva y el otro que viene también en versión descargable e interactiva. ¿Cuál es uno de los 2 documentos? Es la gestión de incidentes, versión descargable, y la gestión de incidentes, versión interactiva. Y el otro documento que es el manual de procedimientos, versión descargable y también es versión interactiva. Entonces, antes de desarrollar cualquier actividad, la sugerencia es de que revisen estos documentos para que tengan pues el contenido necesario y la información necesaria para poder desarrollar las actividades. Entre las actividades a desarrollar de la semana pasada eran 2 actividades. ¿Cuáles eran esas 2 actividades? Una actividad era una evaluación y la otra actividad la participación en el foro temático soporte técnico en las organizaciones. Cumpliendo con estas 2 actividades se logra evaluar un resultado de aprendizaje que es el RAP 1, que les apareció en los que estuvieron, de pronto se percataron en el día de hoy, se les publicó el estado de las calificaciones de la primera semana. Entonces ahí les aparece RA1. El RA1 pues es ese resultado de aprendizaje que hace o que enfoca a la parte de identificar las funciones claves y el alcance del soporte técnico teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. Bueno,
Bueno, aquí nosotros tenemos que en realidad se deben de presentar estas dos actividades, pero lo que yo siempre trato es de que los foros, ¿cierto? Incluso para que lo tengan presentes, y más adelante hay otro foro. Los foros no tienen como mucho peso, entonces si los que presentaron la evaluación, con eso pues es suficiente para poder aprobar este resultado de aprendizaje, el RAP 1. La fecha de entrega iba del 13 de junio hasta el 19 de junio y la sección sincrónica la que realizamos la semana pasada, el 15 de junio. Entonces esas serán las digamos dos actividades que se tienen planteadas para la primera semana. Ya la mayoría han entregado estas actividades, pero por ahí hay algunos aprendices que todavía tienen pendiente por entregar. Entonces, sobre todo, más que todo, la parte de la evaluación, esa es la que tiene mayor peso y la que se está en este caso considerando para evaluar este resultado de aprendizaje, el RAP 1. ¿Listo? El foro del soporte técnico en las organizaciones, ese foro por fecha ya no está disponible, entonces pues, pero esta evaluación sí. Entonces, más que todo, enfocarse en la evaluación, ya no tanto en el foro. Esas serán las actividades para la semana 1. Para tener un poco más de claridad en las actividades, por favor consultar la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje siempre nos hacen los lineamientos necesarios para consultar qué actividades se deben desarrollar. ¿Cuáles son los pasos para consultar la guía de aprendizaje? Ya en la primera semana hicimos la contextualización de lo que es el manejo de la plataforma, y en esa sección se les comentó que por contenido del curso nosotros encontramos lo que es el material, la guía y los enlaces para entrega de las evidencias. Entonces, por el contenido del curso pues vamos a encontrar la carpeta que dice actividad 1, que era la de la semana 1, y vamos a encontrar una carpeta que dice guía de aprendizaje, y ahí van a poder descargar la guía de aprendizaje. Cuando leemos un clic aquí en dice guía de aprendizaje, que ese es un enlace, pues se nos va a desplegar toda la información en el panel derecho donde dice guía de aprendizaje, y por acá vamos a encontrar un icono con un acceso para poder descargar en formato PDF esta guía de aprendizaje. Entonces, consultar la guía. En la guía están planteadas algunas actividades de reflexión inicial, de contextualización, de identificación del conocimiento, de apropiación. Eso es como lo principal, es que siempre tienen todas las guías, una estructuración entre varias actividades. Consultar la guía de la semana 1. Entre la estructura de lo que tenemos de la guía, pues tiene un encabezado, el nombre del programa, los resultados, la duración de la guía. Para semana 1 eran 10 horas, para segunda semana 10 horas, y así hasta la cuarta semana, que vamos a tener de a 10 horas por semana. Entonces, esta era la guía de aprendizaje de la primera semana. Dentro de la guía nosotros también encontramos, como les comenté hace artículos, actividades de reflexión inicial, donde se nos plantean una serie de interrogantes. En este caso hay dos interrogantes, una de ellas es la que voy a resaltar a continuación, y dice esta, que acabo de colocar el visto bueno: ¿ha utilizado alguna vez apoyo por parte del departamento de soporte técnico de una organización? Y la otra: ¿por qué considera que es importante el soporte técnico para una organización? Si nosotros seguimos leyendo, pues dice que esta no es calificable. Bueno, por aquí en alguna parte dice que esta no es calificable, pero que se debe considerar como una parte de reflexión de acuerdo a la temática de esta semana. Entonces, en su debido momento, pues cuando revisen, al menos traten de leer la pregunta similar y darse respuesta. De pronto si la pueden hacer en algún papel. El hecho es de que no se considera dentro de esto. La otra invitación es participar en el foro social haciendo su presentación. Bueno, ya todos creo que han hecho esa parte, por ahí no hay mucho de que nos detengamos. Dentro de la misma guía encontramos las actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Encontramos una matriz. Entre esa matriz, ¿cierto?, viene con 3 columnas o una tabla
En este caso pues hace referencia a los fundamentos sobre el contexto de gestión de incidentes en procesos de soporte técnico. Esa matriz tiene cuatro columnas, una que es la numeración, ¿cierto? Otra, unos conceptos, lo que conozco y lo que consulté. Entonces, de conceptos, pues consultar un incidente, acuerdo, nivel de servicio, un diagnóstico inicial, el escalamiento, incidente recurrente, manual, procedimiento, actividad, unidad responsable y un diagrama de flujo. Aquí pues tratar de dar, sino como qué es lo que se conoce de cada uno de estos conceptos, plasmar lo que cada uno de luego de eso pues hacer una consulta. ¿Listo? Dentro de esta actividad, ¿cierto? Diligenciarla. Por acá dice que esta tampoco pues es calificable, pero que la deben de tener presente. Una de las actividades que sí son calificables y que también está dentro de la guía de aprendizaje son las actividades de apropiación del conocimiento. Esta hace referencia pues cuando ustedes hayan hecho la previa consulta de los dos documentos que hace rato les estaba comentando, que están tanto en versión descargable como en versión interactiva. Uno que era el gestión de incidentes, seguimiento y motivación del proceso, y la otra el manual de procedimiento. Una vez pues ustedes realicen eso a la plataforma por la parte de evaluaciones y consultar la evaluación que diga AA1, que es la evaluación de actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Esa evaluación es una de las dos actividades que estaban planteadas para la primera semana. La otra ya les había comentado que es el foro, que ese foro pues ya está deshabilitado. Los que participaron muy bien, hicieron sus aportes con sus compañeros, dieron respuesta a dos preguntas prácticamente que se consideran en ese foro, que son las que tenemos dentro de la guía, entre las actividades de transferencia de conocimiento. Y una actividad era, una de las dos interrogantes, el rol que cumple el departamento de soporte técnico, y la otra, que aporta la existencia de un manual de procedimientos en la gestión de incidentes en el proceso de soporte técnico para una organización. Como les dije, ya la mayoría o los que estuvieron al día con sus actividades hicieron el aporte, su participación, y muy bien por eso. La parte de participar es por el enlace de foros en herramientas y ubicar el foro que diga soporte técnico en las organizaciones. Esa era la segunda, la segunda de las dos actividades que estaban planteadas para la semana anterior. ¿Listo? Para la entrega de esas evidencias, pues si era el foro, lo podían haber hecho a través del contenido del curso, ¿cierto? Obviamente pues por acá por actividad 1, acá está la que dice evidencia A1, que es la de la del foro, la 2, AA1 EB2, que era la evidencia 2, y esta que dice participación en el foro, y pues ir al enlace que dice ver foro. Esta era para participar en el foro. Ya la que nos permite la otra actividad era la que está en la parte de acá que dice evaluación. Entonces si vengo hasta la actividad 1 y le doy aquí un clic, dice evaluación, por acá en vez de dice el foro me dice ver evaluación y seguir los pasos para presentar la evaluación. Entonces esa evaluación es la que tiene mayor paso. Incluso ahora o ustedes pueden verificar que algunos no entregaron el foro, solamente la evaluación, pero el RAT de aprendizaje 1 lo tienen aprobado. Entonces más que todo ese es el que tiene peso en la evaluación para la semana 1. Dentro de la plataforma, ¿cierto? Cuando ustedes estén dentro del contenido, tenemos la barra de herramientas, como se les dijo en la sección en la primera sección, ¿sí, no? Cuando hicimos la parte del manejo o conceptos muy previos, muy básicos de la plataforma, tenemos un menú de herramientas. En ese tenemos varias opciones. Los más, digamos, como necesitados o consultados para el desarrollo del curso,
de la parte de anuncios, ¿cierto? Que nos permite mantenernos informados, el contenido del curso, que es muy importante, el foro, el enlace de evidencias, todo eso son enlaces directamente. El de evaluaciones para presentar sus evaluaciones y para estar pendiente pues de las calificaciones, el enlace de calificaciones. Entonces esos son como los más comunes que necesitamos, pero obviamente pues en algunos que otros tendrán alguna otra funcionalidad, pero más necesarios son los que están resaltados ahí con el visto bueno o con las flechas. Listo, eso era lo que hacía referencia a la primera semana. Ahora vamos a contextualizarnos un poco en las actividades de la segunda semana, lo que deben de contener, lo que deben de entregar, y pues haciendo como un poco relación a lo de la segunda semana. ¿Listo? Bueno, antes de eso, lo que les había comentado en el estado de calificaciones que se les publicó en la sección de anuncios y en el apartado bueno, en la sección de anuncios o en el apartado de anuncios aparece publicado perdón, pero también tienen notificación al correo. Entonces el estado de calificaciones que encuentren ustedes, démosle una interpretación a este estado de las calificaciones. Entonces primero que todo encontramos pues esta tabla con el nombre, ahí con cada uno de sus nombres ustedes hacen la correspondiente consulta. En este caso pues las dos actividades, una que era la evaluación y la otra la participación del foro. Los que hicieron sus dos, ¿cierto?, actividades, tanto del foro hasta aquí, pues el resultado estaba aprobado, pero yo les había dicho que se tenía mayor peso la de la evaluación. ¿Listo? Entonces los que no han entregado la evaluación, pues todavía está habilitado para que puedan aprobar este primer resultado de aprendizaje. Por eso sí observan que ellos pues no participaron en el foro, pero aprobaron su resultado. Los que participaron en el foro, pues no, porque el que tiene mayor peso incluso tiene la evaluación perdida, porque cuando se tiene en rojo y en una D es porque no han superado el tope mínimo. ¿Cuál es el tope mínimo para aprobar cualquier evidencia? 70 puntos. Entonces a la hora de presentar la evidencia no tienen los 70 puntos y no les quedó aprobado. Les recuerdo que esas evaluaciones son automáticas, ustedes de acuerdo a lo que respondan ya tiene el sistema evaluar de acuerdo si dio o no dio con la respuesta correcta y automáticamente les da la calificación. Entonces los que tienen esa D ahí en la evaluación, los invito a que por favor la vuelvan a repetir. El número de intentos son 7 intentos y con ese intento pues las preguntas siempre son las mismas, para que traten de cómo ir teniendo en cuenta cuáles fueron los errores que cometieron, las respuestas que están mal y pues cambiar la respuesta que dieron para que así les vayas aumentando la calificación. Entonces interpretación, lo importante es estar aprobado el RA, ¿cierto? Es esta columna que es la que nos dice al final si usted entregó o cumplió con cada una de las actividades, en este caso para la evaluación 1. Ahí recalcando un poco esto de las actividades de la semana 1, lo que deben de entregar. ¿Listo? Para la semana 2, las mismas sugerencias, consultar el material de formación, ¿cierto? Para esta semana ya contamos también con dos documentos en la plataforma. Uno, manual de procedimiento, mantenimiento de equipos de cómputo, versión descargable y la versión interactiva, en estas dos versiones. Y el otro es otro documento, otro material, herramientas para diagnóstico y mantenimiento de equipos de cómputo, versión descargable también y versión interactiva. Este pues lo encontramos por el contenido del curso en actividad 2, carpeta material de formación y enlace que dice material de formación. Descargar o consultar cualquiera de las dos versiones. El hecho es de que pues tengan esos conceptos antes de proceder a consultar la guía o a mirar cuáles son las actividades que deben de entregar. Para la segunda semana, las actividades ¿cuáles son? Dos actividades, es igual que las primeras semanas, una evaluación
¿cierto? Y un informe planeación de soporte técnico. Para esta semana sí tienen validez las dos actividades. O sea, para probar el resultado 2, ¿cierto? Para probar este resultado, planear el soporte técnico de acuerdo a los procesos y necesidades establecidos en la organización, deben de entregar las dos evidencias, ¿cierto? En ese caso no es que una o la otra, no, es las dos, ¿listo? Entonces, la evaluación y el informe. En este caso sí no. Los que sí tienen como esa discriminación de no tener tanto peso son los foros, porque como les dije en unas sesiones pasadas, los foros no suelen muchos participar por falta de tiempo, por un motivo u otro, y hay veces pues por un foro que no se puedan certificar no es justo. Entonces lo dejo como a consideración de que participen los que puedan, quieran, y eso sería, ¿listo? Eso sería entre las dos actividades. Vamos a tratar de revisar un poco más que todo la del informe, pero sin embargo pues revisemos la de la evaluación para tener mayor claridad en las actividades. Consultar la guía de aprendizaje. Entonces, igual que lo mismo, en este caso en la carpeta actividad 2 tenemos guía de aprendizaje, y aquí descargar la guía de aprendizaje. Entonces, hacer esa consulta de la guía de aprendizaje. Dentro de la guía de aprendizaje nosotros ¿qué encontramos? Algunas actividades de reflexión inicial, de contextualización, de identificación de conocimientos, de apropiación de conocimiento. Entre esas pues tenemos entre las de reflexión inicial, ¿cierto? Dos interrogantes también. Considere que la implementación del mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo dentro de las funciones del grupo de soporte técnico es una labor importante. Y la otra, ¿qué considera que sucedería si las labores de un equipo de soporte técnico no responden a una planeación adecuada? Entonces, dar respuestas. Por aquí también nos dice que este no es calificable, pero sí pues hacer esa reflexión de estas dos interrogantes. Listo. También dentro de la guía encontramos parte de pues una tabla donde igual que la primera, nos tratan de como determinar algunos conceptos, lo que conozco y lo consultado de acuerdo de cada uno de estos conceptos. Entonces digamos que por aquí tenemos la parte de mantenimiento preventivo. Pues como el curso está enfocado a la parte del mantenimiento, debemos de hablar que cuando se habla de mantenimiento equipos de cómputo, se hablan de varios tipos de mantenimientos. Por lo general se hablan de dos mantenimientos: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo es el que se trata de prever futuras fallas, haciendo una serie de acciones antes de que de esas fallas sucedan. Entonces, todo ese tipo de acciones que nosotros podemos hacer, ya sean planificadas dentro de un cronograma de actividades o dentro de nuestra organización, dentro del manual del soporte técnico, están planteados esos mantenimientos preventivos. Entonces, ya sea que dentro de esos mantenimientos se programen semestralmente, trimestral, mensualmente, dependiendo de eso, los mantenimientos preventivos. Entonces, ¿qué conoce usted acerca de mantenimiento preventivo? Pero hay otro tipo de mantenimiento que es el mantenimiento correctivo, que es el segundo que ya acá que conoce. Ya es cuando tenemos que hacer una corrección, ya cuando el equipo no se enciende, o el equipo se enciende y se está reiniciando, o carga parte del sistema operativo pero no me responde las aplicaciones. Ahí es ya cuando tenemos que hacer un mantenimiento correctivo. ¿Listo? En la parte de mantenimiento podemos hablar tanto en la parte de mantenimiento en hardware como en software. Entonces, lo que conozco es hardware. La parte de hardware es todo lo tangible, lo que se puede tocar dentro de un equipo. ¿Qué tenemos de un equipo? Entonces, comúnmente hablamos de unos periféricos de entrada y periféricos de salida. Entre los periféricos de entrada, pues conocemos los que podemos ingresar información al equipo, ¿cierto? Como el teclado, ¿cierto?
como un micrófono. Esos son periféricos y podemos considerarlos como hardware. El hardware sí que es todo lo tangible, todo lo que nosotros podemos tocar, palpar. Y internamente nosotros también tenemos un hardware, ¿cierto? ¿Y qué tenemos? Pues internamente los elementos o dispositivos del computador son la tarjeta madre, ¿cierto? Que es como la tarjeta principal, donde tienen algunos interfaces de conexión para los dispositivos de entrada y salida, y también nos permiten conectar, ¿cierto? Algunos dispositivos dependiendo también de algunas interfaces de conexión. Dentro de esos tenemos internamente lo que vendría siendo la memoria RAM, ¿cierto? El disco duro. Entonces tenemos conectores para los discos duros, slots para la memoria RAM. ¿Qué más podemos? El microprocesador, que es otro de los elementos o hardware que tenemos en los equipos. Entonces, dentro de eso y dentro del mundo del mantenimiento, tecnología tenemos en cantidad. O sea, el conocimiento que nosotros, digamos, podamos adquirir en este curso, pues no nos alcanzaría, dependiendo tanta tecnología y tantas cosas y tantas fallas que se nos pueden presentar. Pero recordemos pues que simplemente es un proceso en la parte de mantenimiento. Pero sin embargo, pues podemos recalcar algunas de las posibles fallas y conceptos y todo eso. Entonces, en la parte de hardware sería eso. La parte interna de los equipos, pues tenemos el microprocesador, que es como el cerebro del computador. Entre los microprocesadores ya podemos considerar, ¿cierto?, como marcas, generaciones, la velocidad, memoria caché. Eso es como las características más importantes en los microprocesadores. La memoria RAM, la capacidad, marcas, la velocidad del bus de datos de la memoria RAM. ¿Listo? Y el software, sí, que sería la parte del software, es como lo intangible, y son ese conjunto de programas que, por más que nosotros podamos tener un hardware de excelentes características, pero si no tenemos un software como el principal, el sistema operativo y las aplicaciones, pues no le podemos dar vida a esa parte de hardware. Entonces el software es esa parte importante dentro de los equipos que podemos darle como vida a hardware y nos permiten hacer ya muchas funciones, pues reproducir un video, una canción, editarlos, editar imágenes, escribir documentos, hacer procesos de cálculo. Toda esa es la parte que nos permiten con las aplicaciones y el software. ¿Listo? Entonces, en la parte del software, pues lo que se requieren es de que se necesitan de hacer algunas instalaciones, mirar la compatibilidad, mirar los requerimientos en hardware para poder hacer las instalaciones de ese software. Entonces, conocer esa parte del software. Lo que conozco de software, bueno, la garantías, si es en los equipos, si es en los dispositivos de entrada y todo eso, las garantías que se den de cuánto tiempo, para que se cumplan las garantías, no se den de, como dice, desensamblar los equipos, ¿cierto? La parte de periféricos de entrada y salida, ¿no? Aquí también hablamos de la parte de los componentes de entrada y salida, herramientas hardware, herramientas software que necesitamos. En la herramienta hardware, pues para hacer el desensamble, destornilladores, la manilla antiestática, la sopladora, entre herramientas de software, el mismo sistema operativo para hacer la instalación, los drivers que necesitamos para poder hacer ya con programas de edición de video, de editores de texto, de cálculo, bueno, las herramientas. Todo eso ya viene siendo las herramientas de software, los antivirus, para hacer las particiones en los discos duros. Entonces, eso es una serie de conceptos. Por digo que a la hora que nosotros estemos en la parte de mantenimiento de equipos de cómputo, el mundo es muy grande, o sea, hay muchos conceptos, mucha tecnología, y pues ya queda es como en parte de ustedes lo que consulte de cada una de estos, ¿cierto? Entonces, consultar cada uno de esos términos, tratar de diligenciar la tabla con la mayor cantidad de información, pero tratar de resumir también. ¿Listo? Entonces, esta tabla o esta matriz está en la guía, ¿cierto? Para que pues tengan ese acercamiento con esta parte del mantenimiento de equipos de cómputo. Listo.
Después pasamos a las actividades, o entre la guía encontramos las actividades de apropiación del conocimiento. Dentro de las actividades de conocimiento nos recomiendan leer o documentarnos de los dos manuales que habíamos hablado anteriormente, que están en las dos versiones, el interactivo y en versión descargable en PDF. Y una vez pues ustedes se hayan documentado, presentar la segunda evaluación, o la evaluación de la actividad de aprendizaje de la semana 2. ¿Listo? Eso sería para la evaluación. Hay una actividad, ¿cierto?, que es la que entre la guía la podemos encontrar en el ítem 3.4, y clasificadas como las actividades de transferencia de conocimiento. En esta es la que hay que hacer el informe planeación del soporte técnico, que es la segunda evidencia. ¿Qué debe contener esta actividad? Entonces aquí sí hay que tratar de tener cuidado, porque muchas veces no hacen un informe pero no saben lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces leer, ¿sí o no?, siempre la guía, si la pueden leer toda con despacio, así eso, mucho mejor. Sin embargo, pues aquí vamos a tratar de mirar 3 puntos que debe contener este informe de planeación de soporte técnico. 1, ¿cierto? Dice primero, diseña el formato de solicitud de soporte técnico para utilizar en la organización. Entonces hay que diseñar el formato, ¿cierto?, de soporte técnico. Segundo, elabore un cronograma con las acciones correspondientes al mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo para cada una de las dependencias de la organización, identificando el tipo y cantidad de acciones que ofrece y tiempos para cada acción. Bueno, si de pronto ustedes no lo tienen enfocado a hacer un mantenimiento hacia una empresa, y si no, digamos que no cuenten con la parte laboral o la empresa, pues inventémonos, digamos, tenemos un colegio, entonces en ese colegio, o tenemos una universidad, o tenemos un almacén de cadena. Entonces cuáles serían pues todas las acciones, todos los formatos que deben de necesitar. ¿Listo? En el ítem 3, realizar las especificaciones y características de 3 equipos de cómputo de la organización. Por eso les digo que la parte de organización, si no la tenemos, inventémonosla, ¿vale? O asumamos una de la que ya existe y donde nosotros podemos identificar esta parte. Listo, el formato, el cronograma y las especificaciones técnicas. Al final de esta sección les tengo dentro de esta misma presentación unas imágenes alusivas para que los orienten un poquito en cómo deben de ser esas actividades. ¿Listo? Entonces ya cuando estemos allá hacemos alusión a estas 3: el formato, el cronograma de actividades o el cronograma con las acciones de mantenimiento preventivo, y las especificaciones técnicas o las características técnicas de 3 equipos de cómputo. En tal caso de no tener una organización o empresa, aquí incluso nos lo dice en la guía, para poder realizar este ejercicio podrá simular o buscar los datos de una empresa con las características que indique el instructor. Entonces cualquiera que de nosotros logremos identificar que contamos con equipos de cómputo y se requieren la planificación o el soporte de mantenimiento de equipos de cómputo. ¿Listo? Construir un documento o el informe en la herramienta ofimática de supervivencia donde presente cada uno de los productos solicitados. ¿Cuáles son los productos solicitados? Los que ya hemos hablado acá: el formato, el cronograma y las especificaciones técnicas, que son acá: formato de solicitudes, el cronograma y las especificaciones de los equipos. ¿Listo? Eso debe estar en el informe, y ese es el informe que se les está solicitando acá y que ustedes deben de enviar. ¿Cómo hacemos para enviar este informe? Entonces, en la plataforma principal, por el menú de herramientas o en el panel de herramientas, encontramos evidencias. En evidencias pues les debe aparecer disponible el que es evidencia de actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, informe planeación de soporte técnico, y le damos un clic acá y nos va a permitir, ¿cierto?, llevarnos a una ventana o a otra ventana con esta información.
el correspondiente nombre de la evidencia o la actividad que voy a enviar, las fechas de inicio y finalización, dejar algún comentario, si voy a dejar algún comentario, publicar, y al final pues en la parte inferior nos aparecen dos áreas. Escribe aquí el documento, la evidencia, listo. Aquí lo voy a colocar como una recomendación, ¿cierto? Si ustedes están en su documento en Word, pues no copien y no lo vengan a pegar aquí, porque cuando ustedes lo copien y lo pegan aquí, se pierden el formato, el tipo de letra, el tamaño, si tienen imágenes no se pegan. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Y la que yo les voy a pedir, que lo adjunten como un archivo. Pues aquí tenemos la opción, adjuntar un archivo. Le damos un clic aquí y nos va a abrir una nueva ventana donde nos va a permitir buscar el archivo, dentro del explorador de Windows. Si lo tengo en el disco duro, pues lo buscamos en el disco duro. Si lo tengo en una memoria extraíble, buscaría en la memoria extraíble, y por último pues le daría enviar o responder, que es la opción que me aparece más abajo. Listo, contesta es la que aparece al final como contesta, y eso sería para enviar esa evidencia. Si esta evidencia no la quiere enviar por el menú de herramientas, pues lo pueden hacer también por contenido del curso. En el contenido del curso, donde dice evaluación de actividad 2, en la carpeta actividad 2 encontramos una que dice informe, una carpeta que dice informe de planeación de soporte técnico, y ubicaríamos aquí ese enlace, y por último pues le daríamos un clic acá y nos llevaría a la que estábamos haciendo anteriormente, donde les hice la recomendación que por favor mejor adjunten el documento y no lo copien y lo peguen ahí. Listo, eso sería la segunda actividad. La evaluación pues la podemos hacer por acá, o también por el enlace de evaluaciones por acá. Bueno, no me quedó disponible, pero en el menú de herramientas hay uno que dice evaluaciones, y ahí buscaríamos la evaluación correspondiente y la presenta. ¿Listo? Bueno, acá ya tengo un formato. ¿Se acuerdan que entre la actividad les dice diseñar un formato de solicitud de soporte técnico? Entonces, este formato lo saqué de internet, ¿cierto? Por ahí se me olvidó pegar la fuente. Es muy importante siempre colocar la fuente de nosotros siempre saquemos información, ya que pues toda la información y documentos que encontremos siempre tienen unos derechos de autor, y pues su distribución y uso debe cumplir con eso. Me olvidé colocar la fuente para referenciarlo, pero bueno, ahí que tenemos en esta parte, ¿cierto? Inicialmente tenemos una parte que dice información del usuario, pues no tiene el nombre, sino el cargo, la fecha del informe, el departamento. Entonces, similar a este formato es que ustedes deben de diseñar uno. Hay otro que dice información general del soporte. Entonces, aquí asistencia técnica, revisión o mantenimiento, instalar o reinstalar programas y marcar, ¿cierto? Cada uno de esos. Entonces, aquí simplemente no debe ser como este, ¿cierto? Pero pues al menos que tenga gran parte de esto, o que si tiene o si viene especificado mejor que lo que ustedes pueden visualizar, lo que el que está acá, pues bienvenido sea. El hecho es de que debe contener ese formato de solicitud de soporte técnico. También encontramos otros de diagnóstico y soluciones, uno del problema, hace una revisión, y en la parte final nosotros encontramos diagnóstico y soluciones, y al final la firma. Esta firma es muy importante porque responsabiliza pues a las personas directamente involucradas en ese soporte, ese mantenimiento. Entonces aquí tenemos un formato de los muchos que pueden encontrar, de los muchos que ustedes pueden visualizar, realizar, o si ya os utilizan, pues lo pueden adjuntar. Pero aquí simplemente estoy dando que la evidencia de contener un formato así, de esos, porque ahí dice en la guía, ¿no? Diseñar un formato. ¿Listo? El otro es el cronograma de actividades.
Entonces, dentro del cronograma pues hay muchas herramientas para realizarlo, porque hay una que está hecha en la herramienta Excel, cronograma anual de mantenimientos preventivos. El mantenimiento puede ser anual, semestral, trimestral, mensual, dependiendo de su, como el manual que ustedes tengan o las políticas que ustedes tengan para hacer eso, ¿cierto? El código del equipo, ¿cierto? Si se van a hacer por el equipo, la prioridad, si se necesita un equipo de alta prioridad, pues el mantenimiento debe ser rápido, las actividades que deben de realizar, ¿cierto? Que van a realizar, en este caso pues revisión y reemplazo de placas, ¿cierto? Revisión y reemplazo de orugas, removimientos, ejes, rodillos, bueno, aquí se colocan las actividades o las acciones que nos dicen ahí, ¿cierto? Colocar todas las acciones, quién es el encargado, ¿cierto? Este es un formato también, obviamente que no va a ser el mismo, ¿cierto? Más acá adelante hay planteado otro formato, ¿cierto? Viene por semana 1, 2, 3 y 4. Dentro de las semanas pues los días, y dice eliminar archivos temporales, designar programas, actualizar software. Esas serían las posibles actividades o acciones que se realizan para esos mantenimientos. Aquí sí colocamos la fuente de donde fue extraída esta imagen, y ese sería el cronograma de actividades que ustedes deben de desarrollar. Entonces ya aquí hemos hecho referencia al formato y al cronograma, y por último pues nos hacen nos solicitan las características de 3 equipos de cómputo, ¿cierto? Una sería ingresar por propiedades del sistema, ¿cierto? O la otra, ¿cierto? Cuando ustedes tienen en la barra, casi la mayoría pues yo creo que saben utilizar Windows, y tenemos la opción de buscar en Windows. Cuando ustedes le dan en el buscar o ejecutar Windows, dan este comando que dice msinfo 32, ¿listo? Cuando nosotros escribimos ahí de buscar en Windows, nos aparece información del sistema, y de ahí podemos extraer esa información, ¿no? Nombre del sistema operativo que tiene instalado en este caso esas características son del equipo que tengo actualmente, ¿listo? Windows 10, la versión, ¿cierto? Descripción adicional del sistema operativo, no hay ninguna descripción. Fabricante del sistema operativo, ya como es Windows, pues todas las versiones de Windows han sido desarrolladas por Microsoft. El sistema operativo, aquí hacen de referencia a la parte de la versión del sistema operativo, el fabricante del equipo que es Hewlett Packard, el modelo, ¿cierto? Tipo de sistema basado en 64 bits, y ya aquí ya miramos la parte del microprocesador, por acá miramos la parte de la memoria RAM. Esas es como las características importantes, ¿cierto? Por acá ya está la parte de la memoria RAM, que nosotros podemos revisar de un equipo. Entonces esa es la revisión, que como mínimo de 3 equipos, ¿listo? Otra opción, digamos, aquí viene como más detallada esta información por msinfo 32. El comando que tienen que ejecutar, o ese es por el buscador es este msinfo 32, ¿listo? Voy a hacerlo, digamos, presionamos la tecla, ¿cierto? De Windows, aquí donde aparece la barra de búsqueda, simplemente damos msinfo 32, y aquí ya nos aparece el que dice información del sistema. Le damos un clic aquí y se nos va a desplegar esta misma ventana, que es la que les estoy compartiendo en la presentación, que es la información del sistema, y así pueden obtener esa información del sistema. Si no lo quieren, si no quieren por las propiedades del sistema, ¿cierto? Pues también por panel de control, sistema y seguridad y sistemas, es una opción. Aquí podemos determinar las características del equipo, el sistema operativo que tiene instalado, el Windows 10 Pro, el procesador que es del fabricante AMD con la velocidad de 2,3 GHz, la memoria RAM, la que tiene disponible, sistema operativo basado casi, pues yo creo que actualmente encontramos todos los sistemas operativos basados en 64 bits, perdón, cuando no son de 64 bits son los de 32, que se conocen como los x86.
Y esas serían como las características, solo que por MS Info 32 tenemos mayor información de las características del equipo. Y con esto pues terminaríamos, ¿cierto? Aquí pues regresando y recordando las tres actividades los tres puntos que debe contener el formato, elabora el cronograma y las especificaciones técnicas o características de tres equipos de cómputo de la organización. Si no las tienen, pues busquen las de un amigo, de alguna amiga, compañera, vecino, bueno, que se les facilite, pero hacer esa tarea, esa actividad para poder pues que se contextualicen un poco en esta parte. Con esto pues ya terminaríamos lo de la semana, las actividades, pues orientarnos un poco en lo que debe contener esa evidencia, las evidencias de la segunda semana, pues ahí se hizo o se recalcó algo de la semana 1. Entonces eso sería, en este caso pues voy a aplicar la misma dinámica que utilizamos la semana anterior. Para los aprendices que tengan dudas o inquietudes, por favor alzan la mano y se les da de acuerdo al orden su participación. En este caso pues tengo a Álvarez Rivas. Jorgito, bien puedas hacer uso del micrófono y te escucho. ¿Cuál es tu inquietud? Es que en la lista de que usted mandó de que las calificaciones de los que enviaron las evidencias, pues yo no envié las evidencias, pero yo estoy pues mirando los nombres en la lista y no aparece el mío. ¿Pero usted envió las evidencias? No. Para poder que aparezca hay que enviar las evidencias y ya es donde lo califican bien o mal. Sí, claro. E incluso en la sección de anuncios ahí dice, los aprendices que no aparecen en la lista es porque no han enviado evidencia. Entonces, como no tenemos evidencias todavía por, digamos, mostrar o no aparece. Pero obviamente pues todavía estás a tiempo. Por favor trata de ponerte al día. Y en la medida que vayas terminando las vas enviando y yo las voy calificando. ¿Listo? Claro, sino que como es primera vez que participo pues así en una clase virtual, la verdad estaba un poquito desorientado, pero ya con estas explicaciones ya me ubiqué. Ok, bueno, me alegro de todas maneras que logres aclarar las dudas. De pronto si algún otro compañero tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud. Bueno, por el chat no, si se escucha bien, fuerte y claro, ok, muchas gracias. Creo que eso fue al inicio de la sección sincrónica que les pedí ese dato. De todas maneras, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si por acá hay algo otro que... No, creo que no. Entonces, de todas maneras, a los presentes, muchas gracias por dedicar ese tiempo. Yo sé que tienen de pronto otras obligaciones, pero tienen las ganas de certificarse y aquí están pues sacando ese tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Si Dios mediante, en la próxima sección nos vemos. Que tengan una feliz y resto de tarde y muchas bendiciones. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Okay, hasta luego. Hasta luego.